sociología. ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas. Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Centro de Información e Investigación por profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro, aquí desde el Hospital Español de México, desde el Centro de Información e Investigación. Y bueno, pues nos puede seguir en todas las plataformas digitales y nos da gusto recibir nuevamente al doctor Santillán, Ernesto Santillán Ortiz, que había estado un poco delicado de salud. Bienvenido como siempre a tu lugar. Gracias, doctor. Como conductor. Saludos. El doctor Ernesto Santillán es médico de primer contacto, se encuentra en el Hospital de Valbuena y aquí hace base también en el Hospital Español de México, en la Torre Nueva de Consultorios. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Y tenemos el honor y el gusto de tener a pues parte del staff, Claro. a nuestra querida amiga Alicia, la doctora Alicia Ortiz Rivera, que estoy leyendo ese exquisito libro que me hiciste el favor de regalarme el día de mi cumpleaños. Alicia Ortiz Rivera es docente, psicoterapeuta y comunicadora. Obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM, maestrías en psicoterapia y psicoanalítica por el Centro ELEIA, certificación por la SEP y sociología por el Instituto Mora. Es integrante del Consejo Mexicano de Neurociencias y docente de la UNAM y de la Universidad de Humanitas, y en las licenciaturas de Comunicación, Psicología y Educación. Se ha especializado en neuroeducación, control del estrés, psicosomática y atención psicológica en crisis, comunicación y derechos humanos y trabajo a nivel grupal, y en clínica individual con base a prácticas mindfulness, especialmente efectivas en el caso de estrés crónico, trastornos de ansiedad generalizado, irritabilidad, insomnio, fibromialgia y fatiga crónica entre otros padecimientos, esto en base a los programas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñoz. El Centro de Leia y el Instituto Mexicano de Mindfulness, el Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y de Comunicación de la Universidad del Sur de California, ha sido colaboradora de diversos medios sobre temas sociales y de divulgación científica. Atiende pacientes en consulta privada como instructora de mindfulness en modalidades individual y grupal. Imparte talleres y cursos sobre esta práctica y su impacto para el control del estrés en los ámbitos familiar, educativo y laboral, incluidos los orientados a cubrir la norma oficial mexicana 035 relacionada con la detección y tratamiento de riesgos psicosociales en el trabajo. Bueno, es bien importante, quisiera que nos volvieras a decir, bueno, el tema de hoy es desgaste emocional y sus repercusiones. Alicia, que nos dijeras, ¿qué es el mindfulness? Porque nos preguntan, hay muchas cosas. El mindfulness en sí maneja la cuestión, el dominio de la mente, del control de las emociones. Exactamente, doctor. Muchísimas gracias, para mí un honor estar aquí con ustedes, queridos doctores. Ahora que pues me invitaron y agradezco tanto a hablar este tema del desgaste emocional. El desgaste, este tipo de desgaste tiene mucho que ver precisamente con la dificultad que llegamos a tener para gestionar el estrés, para generar una regulación en una función que es propia de nuestra fisiología y que es parte de nuestro impulso vital, por lo que estamos vivos, por lo que tenemos una actividad, una dinámica, pero que en contextos en donde se genera demasiada presión, demasiadas demandas sistémicas, digamos, a lo que somos, y se genera de una manera crónica, continua, bueno, por eso se habla de desgaste, bueno, pues se pierde esta capacidad de control, de regulación.
Y el mindfulness es una serie de prácticas, una práctica, digamos, de una serie de actividades que buscan, con las cuales se logra generar un sentido de balance en los modos en que opera nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso opera en un sentido de respuesta, de alarma, y que es lo que nos tiene activo, lo que nos despierta, lo que nos pone en un momento dado, si es necesario, a luchar o a huir o a generar una actividad que nos permita, esto viene de nuestra evolución, ¿no? Y tiene que ver con nuestra sobrevivencia. Pero sí, y otro modo en donde estamos llamados a tener una reparación, un descanso, un balance, que son un modo de activar. Yo me gusta como una analogía pensar que estamos como en un coche, ¿no? Y vamos acelerando y vamos frenando. Y en este movimiento, digamos, rítmico y armónico, pues logramos una buena velocidad, logramos una buena dirección y logramos llegar a donde queremos llegar. Pero si le estamos todo el tiempo acelerando, es probable que perdamos el control del auto, es probable que choquemos. Nos equivoquemos. Y es algo muy similar lo que pasa en nuestro sistema nervioso. Entonces, mindfulness son las prácticas que nos ayudan a aprender a gestionar nuestro estrés, a gestionar la actividad mental que lo desencadena, porque eso es algo muy peculiar de nuestra especie. Todas las especies vivas, animales, incluidos nosotros, tenemos ese mecanismo de respuesta, pero solamente los seres humanos está asociado a la actividad mental que tiene, que es nuestras grandes y maravillosas capacidades de proyectar hacia futuro, de planear, de imaginar cosas o de pensar hacia el pasado, de recordar. Y cuando estamos pensando que eso es muy frecuente de manera catastrófica, cosas que nos van a pasar, cosas que nos están avasallando, que nos están haciendo generar una gran ansiedad, pues esto está activando también la respuesta y fisiológicamente, físicamente hablando, pues nuestro organismo tiene un desgaste y esto también repercute en nuestras conductas. Se genera un malestar, se empieza a perder un sentido de armonía en nuestras interacciones con los demás y pues se llegan a generar momentos muy, muy, muy desagradables y muchas veces muy problemáticos en los espacios en donde nos desarrollamos. Mindfulness ayuda a generar un control, un balance para que podamos tener una mejor calidad de vida. Y perdón por decir mindfulness, tal vez lo estoy castellanizando, pero sé decir mindfulness. Sí, es que en realidad la palabra es viene del inglés y se ha generado se trata una traducción es atención plena, ¿no? El punto es que hay un debate, por supuesto, sobre el uso del término, porque la palabra atención plena obviamente es una buena traducción, no es que esté mal, pero la palabra mindfulness ya digamos en la literatura científica se ha asociado con el estudio desde el campo de las neurociencias de lo que pasa en el cerebro cuando se hacen prácticas de mindfulness, que tienen que ver muy relacionadas con el tema de la meditación entendida como una introspección, como una observación de nuestra actividad mental. Nosotros somos la única especie y nuestro cerebro es el único órgano que se puede observar a sí mismo. Claro. El corazón no se puede observar a sí mismo, tampoco el hígado, tampoco los riñones, solamente el cerebro tiene esa capacidad. Exactamente. Entonces, cultivar esa actividad de introspección, de ver qué estoy pensando, cómo estoy sintiendo, cómo está mi cuerpo reaccionando a los estímulos que percibe, a los pensamientos que llegan a mi mente. Venimos de una tradición racionalista que supone que como seres racionales que somos, nuestros contenidos mentales son perfectamente lógicos y controlados, pero no es así. Muchas veces traemos en la cabeza cosas que quisiéramos estar pensando, que ni siquiera nos importan a veces, por ejemplo, cuando se nos queda alguna tonadita de algún anuncio o un recuerdo por allá que nos está dale, ¿no? Entonces es como si la mente tuviera una actividad autónoma, realmente es como una propiedad emergente que en un momento dado tiene una propia autonomía, y lo que hace mindfulness es aprender a gestionar eso. Hay quienes dicen que, se han hecho estudios en las universidades, en centros de investigación muy prestigiados. Esto del mindfulness se inició en la Universidad de Massachusetts. Se ha calculado, por ejemplo, que tenemos alrededor de
entre 70 y 90 mil pensamientos al día. Entonces, generar una coherencia, digamos, un manejo adecuado, porque muchos de esos pensamientos generan una reacción anticipatoria que me tensa, como decimos, pues, que me estresa, claro, que me genera un malestar. Y eso, si se va prolongando a lo largo del tiempo, pues como dicen, se cronifica, se vuelve estrés crónico y eso afecta mucho la salud de las personas. Entonces, utilizar la palabra mindfulness es referirse, o se entiende, en el contexto científico, en el reconocimiento de las investigaciones que se han hecho, que se siguen haciendo. Es un campo que hay unas gráficas en donde se ve que en los años 70 había 1 o 2 estudios y después vino una curva ascendente, ascendente, ascendente de la cantidad de estudios de investigaciones con todo el protocolo, con todo el reconocimiento, con todo el rigor, para ver los cambios que se producen a nivel cerebral, a nivel conductual, a nivel orgánico, cuando se practica el mindfulness. Actualmente hay un proyecto, una institución muy interesante, muy valiosa en España, en Miracara se llama este laboratorio, en donde están ampliando, digamos, esas investigaciones para ver cómo se dan esas conexiones entre el cerebro y el cuerpo, porque también generalmente pensamos que hay una corriente de información que va del cerebro al cuerpo, ¿no? El cerebro como ese control, centro de control. Y lo que se ha encontrado es que en realidad la información del cuerpo y de los distintos órganos hacia el cerebro es en muchos casos mayor. Sí, por todos los sentidos. Exactamente, y porque también órganos como el sistema, como los intestinos, el sistema digestivo y el corazón tienen sus propias redes neuronales, tienen sus propias redes que procesan los aspectos emocionales también muy ligados a la producción de neurotransmisores que tienen que ver con los estados afectivos. Entonces, generar un estado de bienestar implica lograr un balance entre toda esta complejidad que es nuestro propio organismo y esta unidad mente-cuerpo, como lo mencionamos, ¿no? ¿Tiene algo que ver con la neurolingüística? Bueno, la parte de la neurolingüística digamos, se orienta al estudio desde el punto de vista también de cómo se desarrolla en el lenguaje, en el cerebro, las áreas del lenguaje. Lo que se ha visto es que el lenguaje también es una de estas grandes funciones, capacidades que nos distinguen de las demás especies. Y que ese lenguaje también, como se va estructurando y como se le va dando un sentido, va a tener un impacto en nuestra condición vital. Pero digamos, como campo de estudio, bueno, pues tiene básicamente que ver con el desarrollo, con el adecuado desarrollo de las propiedades del lenguaje y donde pues estudian en un momento dado las alteraciones que se llegan a dar y que tienen que ver con que muchas veces pues no se logra la capacidad de identificar la grafía, digamos, las palabras con lo que significa. Hola, doctor, buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? Encantada. Buenos días. Digamos que es un campo que tiene su propia área, ¿no? Relación con el lenguaje. Recibiendo al doctor Kleiman, muchas gracias al doctor Jaime Kleiman. Buenos días a todos, muchas gracias. Co-conductor y maestro en ciencias, ginecobstetra y profesor investigador. Pues estamos hablando sobre el desgaste emocional y sus repercusiones con la doctora Alicia Rey Ortiz Rivera. Sí, perdón. No, sí, es que veíamos este tema del mindfulness asociado con estos temas, ¿no? Sí, es muy importante. Fíjate que están preguntando que cuando se habla sobre fibromialgia, y curiosamente estábamos convidando al doctor Santillán Padre que hablara de fibromialgia y estaría muy provechoso que el día que venga el doctor Santillán, que es un hombre magnífico, excepcional, ortopedista, wow, traumatólogo, que estuvieras también para compaginar los pensamientos de mindfulness y el manejo que hacen ustedes de fibromialgia junto con el doctor Santillán, papá, ¿no? Claro, Ernesto Santillán también, ¿no? Sí, es Ernesto padre,
que además habías de ver qué hombre tan carismático, tan agradable. En TikTok es de los más vistos el video del doctor. Además, ¿sí? tu papá rompió récords de audiencia, pero es un hombre que tiene una elocuencia magnífica, ¿no? Que Sí, me gusta conocerlo. está extraordinario y creo que ya para febrero está programado, si nos hace favor. Ya Sí, te claro había que comentado. sí. Entonces, a ver si nos haces favor de acompañarnos. Y eso es una compaginación. Sí, un complemento maravilloso para el tema. Encantada. Sí, sobre todo porque están manejando pues como hiciste con la cirujana plástica y has hecho con otros especialistas. exacto, y eso enriquece el programa, ¿sí? Tenemos muchos saludos. La familia Betancourt está desde temprano. Patti Santillán, Silvia Pic. Saludos a todos. Y Quetzali Alvarado, que es la que está pidiendo lo de fibromialgia. ¿Cómo se llama ella? Es Quetzali Alvarado. Le platico, si me permite, doctora. Sí. Quetzali. Yo tengo, yo recibí en el año 2011 el diagnóstico de fibromialgia, después de décadas de andar por todos los servicios médicos de varias instituciones. Y mira que no lo aceptaban, o sea, ni los ortopedistas, ni los reumatólogos, no aceptaban el término. Sí, decían que no existía hasta que hubo muchas controversias, hubo muchos estudios, hasta que se determinó por la OMS que la fibromialgia sí existe. Claro. De hecho, yo le diría que para mí soy una muy entusiasta promotora del mindfulness, porque entre otras cosas a mí me ha ayudado de una manera impresionante a manejar el tema de la fibromialgia. Yo llegué a tomar hasta, no sé, como 13, 12 fármacos al día, porque en cada área, cada especialista me mandaba sus propios medicamentos y llegó un momento en que dije, no puedo estar así. Conocí la práctica del mindfulness en el año 2013 y empecé poco a poco a desarrollarla y empecé a notar cambios. Bueno, pues con decirles que ya realmente yo no utilizo ni siquiera analgésicos, yo solamente manejo un complemento, la levotiroxina por tema de hipotiroidismo, claro, básicamente, pero no todos estos cócteles, polifarmacia que le llaman también, ¿no? Entre los bimodal médicos, exactamente. Pero el aprender a conectar con nuestro propio cuerpo, a conectar con el dolor, de hecho el mindfulness se inicia como una práctica en la clínica del dolor del hospital de la Universidad de Massachusetts. El fundador se llama el doctor John Kabat-Zinn, que él decía, bueno, pues empezó a investigar este tema con meditadores profesionales de la tradición budista. Y llegó un momento en que en el propio hospital, pues no saben qué hacer con pacientes. Dijo, bueno, pues mándenmelos aquí a la clínica, vamos a desarrollar un programa y no tiene nada que perder, porque ya lo han probado todo. Y ahí está también y empezaron a notar mejorías. El doctor Malagelada, que era uno de los pioneros de las clínicas del dolor. Del dolor, exactamente. Ahí es donde se desarrolla el que es el programa, digamos, insignia de la práctica de mindfulness, que por sus siglas en inglés es MBSR, que es Mindfulness Based Stress Reduction, programa de reducción de estrés basado en mindfulness, y que su primera orientación fue el control, el manejo del dolor. Y los resultados pues son verdaderamente excepcionales, muy buenos. Y se vio que también generaba beneficios para pacientes.
que tenían otras patologías, no necesariamente el tema del dolor crónico. Claro. Eso fue algo que se fue viendo. Y de alguna manera también muchas veces este tema de la fibromialgia tiene que ver con el desgaste emocional de alguna forma, ¿no? Porque es uno de los factores, digamos, que en un momento dado desencadenan. Claro. Y habemos personas que también por factores seguramente genéticos que tienen que ver, pues somos más proclives, como otras personas desarrollan problemas gastrointestinales. De hecho, la fibromialgia se le denomina como una enfermedad compleja porque implica prácticamente a todos los sistemas. A unos les da más en uno que en otro, digo, a alguien le dolerán más las articulaciones o más aspectos gastrointestinales o cefaleas o migrañas o cuestiones por el estilo, pero implica todo el cuerpo y básicamente el tema del dolor es clave, ¿no? Pero el desgaste emocional muchas veces, una de los indicadores que así lo muestra es que es una enfermedad que da principalmente a mujeres, no exclusivamente, pero sí mayoritariamente. Y que se asocia pues también con muchas veces con la carga de responsabilidades y de aspectos en distintas áreas, laboral, familiar, personal, de pareja, etcétera, que a veces generan este tipo de desgaste del que estamos comentando, ¿no? Ya está uno de los videos, por si Ya está, déjame, está Ernesto Santillán, papá, dice, el tema es muy importante. Esto es tu papi, ¿verdad? Condiciona el estrés crónico, inicialmente factor de riesgo para hipertensión, dolor crónico, plástico, efectivamente, la fibromialgia, el síndrome de cansancio crónico, mal rendimiento profesional y social, y repercusión de disfunción a nivel mental reconocido con la RMN funcional, síndrome del intestino irritable, etc. Saludos cordiales. Te saludamos, Ernesto. Muchas gracias por tu comentario. Efectivamente es mayor en las mujeres de acuerdo a la influencia hormonal. Bueno, pues yo a mi esposa, que en paz descanse, padecía fibromialgia y luchó con ortopedistas, con reumatólogos, con las clínicas del dolor, con hasta morfina tuvo que usar. ¿Cuál fue su diagnóstico de ella? Bueno, ella tuvo una polineuropatía, pero en un tiempo tuvo fibromialgia. Sin embargo, pero ella tuvo una polineuropatía por leptospira. Pero en una etapa tuvo fibromialgia, pero no le creían y vio reumatólogos y del grupo del Hospital General del doctor Gabor Catona, de las grandes escuelas, y decían que no existía. Y decía, bueno, pues es que a mí me duele todo. Claro. Y mi esposa llegó a una taquifilaxia medicamentosa de que afortunadamente tenía un estómago de piedra, pero se tomaba como caramelos, analgésicos, y no le hacían. Y bueno, pues tanto que ella se inyectaba sola ya la buprenorfina y todo, y hasta que terminó. No, y es que es como lo que comentan, porque todo es un complemento, es la parte psíquica y orgánica. Exacto. Lamentablemente muchos compañeros a veces cuando veían este tema, reumatólogos ortopedistas, se iban más por la parte orgánica y descuidaban la parte psíquica. Y cuando ya no podían con este problema, decían, no, es que no es de nosotros, mande a esta paciente con la psiquiatría. Los psiquiatras al verlo, obviamente, también dejaban sus medicamentos, pero decían, no, es que también hay algo orgánico, regrésenla de nuevo. Y casi se estaba botando al paciente de un lado al otro, sin ver que todo es un complemento, obviamente. Exactamente, precisamente eso creo que es algo a lo que se ha logrado avanzar, precisamente gracias a muchos de los hallazgos y conocimientos que se están dando desde el campo de las neurociencias,
A mí me encanta decir que mindfulness es como un puente entre los aspectos psíquicos, espirituales y lo físico, lo orgánico, porque la parte emocional, la parte afectiva, la parte psíquica tiene un impacto muchísimo más profundo de lo que la medicina tradicionalmente había aceptado en el desempeño. Entonces, no somos esas máquinas perfectas que pueden todo determinarse con marcadores biológicos. Y el tema de la fibromialgia es que no hay un marcador biológico específico, no hay un análisis o una biopsia o una parte que le diga si tiene fibromialgia, no se tiene esa No, y además precisión. tú no puedes ver bien a una persona, no la puedes ver contenta que tiene dolor. Exacto. Y la fibromialgia, dolor. su manifestación es dolorosa. Sí. Y el dolor es una situación subjetiva, que no la puedes medir en manzanas, en peras, en papayas, en sandías, o hay escalas análogas, pero es una cosa subjetiva, que no tiene métodos de medición precisa, sino son de cada persona. Claro. Y entonces las gentes, yo he visto gentes llegarse arrastrando de dolor, y entonces dices, ¿hasta dónde? Y por ejemplo, a un niño lo tocas, dices, ¿te duele? Y siempre te va a decir que sí, pero cuando lo estás explorando, si le duele, el niño te va a quitar la mano. Claro. Entonces, cuando una persona adulta llega con dolor, lo primero que tienes que darte cuenta y buscar es que tienes que quitar el dolor. Y yo a mis alumnos, no sé, Jaime también se los debe de decir, el 90% de nuestra consulta llegan por dolor. Claro. Y yo les digo a mis alumnos, ustedes tienen que buscar la manera de revisar bien a su paciente y regresar a los tiempos hipocráticos que decían, quitar el dolor es obra divina. El paciente llega con ustedes y dice, a mí no me importa lo que usted me haga, pero yo vengo a que me quite y dolor. Claro. Y el dolor es una manifestación de una perturbación de algo que anda mal en ese reloj tan perfecto que es el cuerpo humano. Claro. Y hay una cosa muy importante ahorita que se habla del dolor. Punto número 1, cada persona tenemos un umbral diferente al dolor. Exactamente. ¿Qué significa esto? Que para mí un pellizquito chiquito puede representar un dolor muy grande y el mismo pellizco en otra persona puede no afectarle absolutamente nada o viceversa. Y entonces, ¿eso de qué depende? Pues de cada persona, de su personalidad, de su background, de lo que trae atrás. Sí, claro. Segundo, y lo acabas de decir muy bien, a nosotros, yo a mis alumnos también les digo que a los pacientes cuando llegan por dolor, que es el 80-90% de la consulta, hay que creerle. Parece increíble, pero llegan los pacientes, y más los pacientes que ya han visto varios médicos. Entonces uno dice, ¿por qué le voy a creer, no? O sea, ya le dimos, además, ya le revisé esto y no tiene, ya le recé esto. Y nosotros que muchas veces vemos a nuestros pacientes y no vemos más allá de la cuestión anatómica física del paciente, pues terminamos por no creerle al paciente. Y ese es un grave error. Al paciente que llega con dolor hay que creerle. Que había sus excepciones, por ejemplo, los que hemos trabajado en servicios de urgencias,
en instituciones, a mí me tocaba en Pemex, Ujú. que llegaba mucho simulador buscando las incapacidades. Las Y incapacidades. entonces ahí sí te dabas cuenta que llegaba Sí, pero mucho. estamos hablando de otro universo y además, Exactamente. algo muy importante, y más en ese tipo de pacientes, que desgraciadamente, o sea, y ya vamos nosotros predispuestos a decir, no, este paciente viene por su incapacidad. Pero cuando yo estuve hace varios años en el seguro, pues viví lo mismo, ¿no? Gente que únicamente y exclusivamente venía por la incapacidad. Y bueno, aquí es como la fábula de Pedro y el lobo, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tal si sí es cierto? Oh, sí. Y ese es el gran problema, ¿no? Y quizás eso también nos conectaría, nos mantiene en la idea esta del desgaste emocional, ¿no? Que también ya sea, digamos, es parte de lo que se entiende como el burnout, el síndrome del Burnout. quemado, ¿no? Exacto, sí, sí. Que son situaciones a las que se llega por una carga extrema de responsabilidades, de tensiones, de interacciones que suelen ser muy perturbadoras y que se vuelven en el día, al día, al día, y que generan reacciones creo que es uno de los hallazgos que me parecen más fascinantes del campo de las neurociencias, en donde se ha visto que en realidad nosotros somos primeramente seres que reaccionamos emocionalmente a los estímulos antes que hacerlo racionalmente. O sea, por fracciones de milisegundos, unos 180 milisegundos, nuestro cuerpo percibe y reacciona en función de lo que conecta como información que ha tenido emocionalmente por sus propias experiencias, y va a generar una reacción, una acción. Emotion quiere decir hacia emotion, hacia el movimiento, ¿no? Uh-huh. Y ya después se piensa por qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Por qué me eché a correr? ¿Por qué sentí esto? Hay un investigador muy notable en este campo, que es el doctor Antonio Damasio, que tiene muchas obras bien importantes para el campo de las neurociencias. Una ya es el error de Descartes, pero él habla del marcador somático, que es precisamente esa respuesta corporal del soma, lo que nos muestra precisamente expresa nuestros estados emocionales. Y hay otro concepto que se identifica como el secuestro de la amígdala. O sea, la amígdala es la parte de nuestro cerebro que está en, digamos, estas funciones más básicas, primitivas y vitales, porque sin ellas no funcionamos. Gracias a digamos, este modelo de tres partes del cerebro, en donde la parte más primitiva regula nuestra respiración, latido cardíaco, metabolismo, circulación de la sangre, todo lo que no vamos a estar conscientes de que se está realizando, pero que sin eso no vivimos, ¿no? Y esa parte genera una evaluación muy básica entre cosas que sirven o cosas que no sirven, que me funcionan, que me dan seguridad, a las que me puedo apegar, o de las que debo huir, de las que debo de tener una distancia. Cuando vivimos en un contexto de estrés, se genera una ruta que va directamente de la amígdala a la acción y a las respuestas, en nuestro caso, sin pasar por una mejor valoración que permita modular nuestras reacciones, ¿no? A nivel cerebral. Entonces, ahora sí que nos dejamos de ir como hilo de media, o así, muy irritables, muy impulsivos. Y muchas veces esto se da en contextos en donde estamos todo el tiempo sometidos a mucha tensión y no hay esa capacidad de corregulación, de que yo genere un sentido de que te estoy apoyando, no estás solo, vamos juntos en esto, sino que se vuelca toda, se pierde la capacidad de colaboración, se pierde la capacidad de empatía, de sentir lo que está experimentando el otro, y se generan ambientes verdaderamente, digamos, tóxicos, muy tensos. Yo seleccioné un pequeño material porque realmente me ha parecido... Si quieres, así, podemos no sé pasarlo. Si lo comentamos, Aira. Aclaramos que hay algunos que traen un lenguaje un poco... inapropiado. Bueno, pero pues es necesario que lo vean tal cual para que podamos... Estos son materiales que están en YouTube, son de libre acceso, todos los temas
relacionados y luego como me llamó la atención, Lo digo, ponemos ya y lo... ahorita comentamos, ¿no? Porque Claro, sí, exactamente, lo voy a sí. poner. Es para ilustrar las situaciones que se llegan a dar cuando se pierde el control de la regulación del estrés, cuando se genera este desgaste emocional del que estamos hablando. Voy a quitar tantito el audio. Sí, gracias. Vamos, doctora. Adelante. Gracias. Bueno, sí, estas hablan pues precisamente de esta parte del estrés en el trabajo y lo que veía es que cuando se genera este grado de tensión e incurrimos en el tema del burnout, del síndrome del quemado, pues se pierde esa capacidad de diálogo, esa capacidad de generar acuerdos, vamos a solucionar algún tema, sí tenemos presiones muy intensas. Y se ha visto este tema del desgaste, que hay ciertos gremios en donde el impacto del día a día, de la cotidianidad, es muy fuerte. Y pues las personas, digamos, de una manera natural, el propio cerebro busca formas de canalizar la ansiedad y volcarlas en actitudes hostiles hacia el otro no es una cuestión extraña. Entonces se llega a dar esta situación, ¿no? Creo que fue en el año 2000 cuando la Organización Mundial de la Salud la reconoció, este tema del desgaste, del síndrome del quemado, como un factor de riesgo. No está propiamente tipificado como tal en las clasificaciones del DSM, que manejan las enfermedades o trastornos a la salud mental, pero sí está reconocido como un factor que provoca grandes pérdidas, que genera también alteraciones a la salud a nivel individual y a nivel de los colectivos, y que son uno de los principales temas de atención actualmente. El estrés laboral, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Exactamente. Y les decía que hay gremios especialmente afectados por esto. Quisiera, les decía, fue ese precisamente ahí estaba otro video, ¿no? Ajá. Está generando también temas afectando, por ejemplo, situaciones como el ausentismo, algunos de los, para ir mencionando algunos en lo que vemos otro material, digamos, algunos de los síntomas que muestran que alguien ya ha incurrido o ya ha llegado a una situación de agotamiento emocional, pues también tiene que ver con cansancio físico, con temas de insomnio, se altera el sueño, ¿eh? Puede ser que haya insomnio o hipersomnio, sí, que hay demasiado, o sea, se alteran los ritmos del sueño, que haya un sentido de hipersensibilidad, de irritabilidad, o sea, cuando se vuelven, como decimos, jarritos de Guadalajara. De Guadalajara, de Tonalá, sí, exactamente.
Están de También, mírame y no me toques. exactamente. También se pierde el sentido de la motivación. Generalmente lo ideal es que tengamos algo que nos impulse a hacer nuestro día a día. Y cuando ya hay un desgaste emocional, pues ese sentido se pierde, ¿no? Como que no, ya va uno por obligación, arrastrando casi que la cobija y con un sentido de pesadez y de sinsentido, una situación muy molesta. También hay problemas de concentración o de memoria. Generalmente uno empieza a sentir que no está logrando, que como que ha perdido la capacidad, como que se empieza a sentir uno torpe, tonto, como que no puede tener la misma capacidad de respuesta, que no se puede, que cosas que antes hacíamos de una manera más ágil, ahora cuesta más trabajo dedicarle tiempo, dedicarle espacio. También son muy comunes los dolores de cabeza, las migrañas, los problemas gastrointestinales y tener un sentido de impaciencia, ¿no? Como una ansiedad continua, un sentido en ese sentido, bueno, vaya, de desgaste que se está experimentando continuamente. Esos son, digamos, algunos de los aspectos. Claro. Y también la somatización, ¿no? O sea, no nada más dolor de cabeza, decir, me duele el estómago, o inclusive tener náuseas, vómitos y hasta diarrea. O sea, están las famosas colitis nerviosas o síndromes del Exactamente. intestino irritable, Claro. que tienen mucho que ver Mucho. con el estado Claro. de Sí. Claro, ánimo. claro. Y en este contexto que estamos viviendo, que hemos estado viviendo estos últimos 2 años, es también algo que ha afectado muchísimo al gremio de los médicos, ¿no? En particular el desgaste entre ¿Ya está el otro video? entre el personal sanitario es verdaderamente grave, ¿no? Digo, este material que le vamos a compartir, ¿sí es este del médico? Sí. Es un material que no está en el contexto de pandemia, pero que nos habla de las situaciones que se puedan generar cuando se da este desgaste. Me llamó precisamente la atención por eso. Voy a quitar la... Ujú. Las notas, enséñame las putas notas de hoy. No están, cabrón, porque no las pusiste. Sí, no las agregué. Ah, no las agregaste y sí las hiciste. Las de hoy no, no están todas las mencionadas. Ah, mira, cabrón. Si regreso al quirófano y no están esos putos expedientes, cabrón, el lunes ya ni vengas, hijo de la chingada, porque aquí me vale madre tu pinche programación. Llego y están todos haciéndose pendejos ahí en las computadoras, cabrón, cuando las indicaciones y las notas es lo primero que tienes que hacer. Tu programación y tus pinches relojes me valen un pito, cabrón. Sí, sí. A la 1 voy a venir, cabrón, y si no está eso, el pinche lunes ya ni te me aparezcas aquí, cabrón. Sí, claro. Buenas tardes, soy el doctor Alberto Pelayo, neurocirujano del Hospital de Especialidades del Centro Médico del Seguro Social en Guadalajara. Esto es en relación a un video que empezó a circular en las redes sociales el día de ayer, en que nos pone en una situación difícil por una conducta totalmente inadecuada hacia uno de los médicos residentes que se encuentran a nuestro cargo. Por este medio solicito una disculpa pública que ya se había ofrecido anteriormente y había sido aceptada por al afectado, pero nuevamente le solicito que acepte una disculpa pública frente a todos sus demás compañeros y otros miembros del servicio de neurocirugía, a todo el personal del servicio de neurocirugía, a todo el personal del Hospital de Especialidades y a todo el personal que labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue un lapso totalmente poco común. No es común que me conduzca de esta manera, es totalmente inapropiado el lenguaje utilizado, pero fue debido a un momento de gran estrés debido a la situación crítica que se encontraba el paciente en cuestión. En este hospital se atienden los pacientes con problemas cerebrales de mayor complejidad y que por su estado de gravedad nos exigen un mayor grado de atención. Debo reconocer también el gran grado de dedicación, de entusiasmo, de aplicación que todos los médicos residentes y todos los médicos de este servicio emplean en la atención de todos los pacientes delicados que se encuentran en nuestro cargo, y dan por ello testimonio toda la gran cantidad de médicos egresados de esta unidad a lo largo de estos años,
que se encuentran laborando en los hospitales públicos y privados de gran parte del territorio nacional. Listo. Pues era es que me pareció muy elocuente este caso, dice el doctor que no es común, y muy probablemente, a como lo refiere, no sea muy común para él, ¿no? Él en lo Claro. personal. Pero el tema es que en ese contexto se vuelve de lo más común. Incluso ya hay movimientos de residentes que están gestionando, que están presionando, que están generando un activismo social porque se modifiquen las condiciones específicamente, y me pareció, perdón doctor, escuchar que a usted le tocó cuando él se inició. Me estoy No dudo acordando que les haya tocado, ¿no? me estoy acordando de mi internado En su internado, en su pregrado en residencia. el hospital de Hacienda. Ujú. Mi primer día ya me andaban corriendo porque mi bienvenida fueron 19 historias clínicas, y entonces y pues yo era no el esclavo, era el gato de todos, y no tenía derecho a hablar, y pues era el gato. Y luego llegué al servicio de ginecobstetricia con Julio Fernández Alba, Felio Mirabén, el maestro Victoriano Yaca Rodríguez, puras vacas sagradas, ¿verdad? En la ginecobstetricia. Y el doctor Márquez Soto del Hospital General, puros ginecobstetras así de alto rango, y eran los adscritos, y luego residentes y era un hospital donde la selectividad de los internos, yo llegué con 9.78 de promedio, entonces era así como muy selectivo el hospital, pero y aún así era yo el sirviente de todos, ¿no? Entonces, y no tenía derecho a hablar. Entonces, ¿Me permite hacer una pregunta, doctor? sí. ¿Y cree que era necesario ese trato? ¿Creen que ese trato es en No, su experiencia? no De era. ninguna Porque el manera. punto es que sea prolongado, Claro. y no prolongado también, sino, bueno, tienen condiciones verdaderamente dramáticas los médicos en general, pero los residentes en Cuando yo fui particular. titular del internado de pregrado en el Hospital Ángeles de las Lomas, uno de los preceptos principales que yo ponía era justamente eso, Ujú. que había que darle trato humano al interno, que no había que tratarlos como a uno no quisiera uno que lo tratara. Ujú, ujú, ujú. Y esa era la primera premisa, tanto de médicos adscritos, ¿sí? Porque yo tenía mis médicos adscritos de cada uno de los servicios que les daban clase a los internos, como compañeros y residentes de otras especialidades. Y de hecho, el motivo por el cual dejé el internado de pregrado, o sea, de ser el titular, fue justamente que uno de los internos llegó conmigo a quejarse porque por un maltrato de justamente un personaje de cuyo nombre no quiero acordarme, y está con un puesto grande ahorita en el Hospital Ángeles. Y bueno, pues el trato fue inhumano y me quejé. Y entonces me dijeron, si no te parece, Te vas. Ahí está la puerta, ¿no? aquí está la puerta. Ah, Le dije, pues no me parece. Claro. ujú. Y bueno, pues me costó ser el profesor titular, pero me fui en forma muy digna, ¿sí? Por Y la puerta. por la puerta, y además con
todos mis principios, pues Íntegros. los defendí hasta el final. Ujú. Y eso, pues sí, me costó la chamba, entre comillas chamba, digo, porque no me pagaba nada. Ujú, ujú. Era un puesto Honorario. totalmente honorario, sin paga, y sí era bastante desgaste. Pero lo hacía con mucho gusto. Pero cuando vimos esa situación con una vaca sagrada del hospital, pues ahí sí no me pareció. Y yo tenía mi derecho de decirles hasta de aquí llegué, réplica. Ujú. y hasta ahí llegué. Curiosamente. Ujú. Entonces, no nada más en los hospitales del Público. sector salud o público se ve esto, se ve inclusive en hospitales privados en los que vienen internos de pregrado para hacer su internado, y yo lo primero que les decía a ellos era: tú estás aquí para aprender, es un ciclo más, o sea, para tu licenciatura Sí, su Ujú, formación. ujú. y para tu formación, y estás aquí para aprender. La chamba y todo lo que sea es parte de, pero no, ustedes no son ni sacachambas, ni gatos, perdón la expresión, de absolutamente nadie. Sí, claro. Y es que lamentablemente se ve como algo normal este tipo de actitudes Ujú. de ciertos personajes a la gente igual, y están en una forma incorrecta. Lamentablemente así desde su formación se van mal acostumbrando a este tipo de tratos, y ya Claro. que ellos ocupan esos puestos, Ujú, lo repiten. piensan que es normal y se vuelve a repetir un ciclo. Exactamente. Lamentablemente es que lo vean normal. Se nota, Guardias sí. de castigo. Yo Que ya, Ay, ya fui no el que se- más ya Zaira. no guardias se de hacen castigo eso. tuve. ¿Quién es el del médico ruso, el primero Ya, que ya no, Es el primerito que se está dio. totalmente prohibido médico eso de ruso, guardias no. de castigo. No, yo creo que fue el que ¿Que más le guardias golpeó? de castigo ¿Que tuve golpeó al panteón? en Ok, el año. perdón, no la vi. Pero tuve el honor de tener el primer lugar en el internado y haber sacado 100 y haber sido el mejor en el internado en el hospital. Pero además, a los 15 días ya me andaba corriendo porque me mandaron en la noche por unas tortas y por unos refrescos, y todo llegó una supervisión de la universidad y pues me agarraron con las tortas y los refrescos que me habían mandado mis residentes. Ujú. Y pues que porque yo había hecho esto, ¿Por qué te había salido del hospital? porque me había Ujú. salido del hospital y Sí, era afortunadamente tuvieron la distinción de haber dicho que ellos me habían mandado, Ujú, ujú. pero ya estaba yo corrido por las autoridades universitarias, ¿eh? Sí. Y es que esas conductas, digo, ya viéndolas ahora sí que en perspectiva, también tiene mucho que ver con estas dificultades que se tienen cuando están en áreas que implican una gran tensión per se, Claro. pero una gran dificultad para la regulación del estrés, para la regulación emocional. Y son formas también en que orgánicamente el cerebro estalla y proyecta, ¿no?, estas actitudes de irritabilidad, de violencia, de hostilidad. Los componentes que se identifican de esto que se conoce también como el burnout o el agotamiento, es precisamente ese cansancio o agotamiento emocional, que es como una pérdida progresiva de energía, un sentido de fatiga, de cansancio, donde las cosas empiezan a perder sentido, como que se percibe que por más que uno se esfuerce no tiene sentido, las cosas no cambian. Por eso decía que en este contexto del COVID, pues el desgaste emocional del personal sanitario ha sido impresionante. Un sentido de despersonalización que se identifica como una construcción por parte de la persona de una defensa para protegerse. Entonces se exacerba ese sentido de individualidad y todo lo demás se ve como hostil y se reacciona en consecuencia de esa manera, ¿no? Muy, muy, muy hostil. Y un sentido de, como les decía, de ese abandono de la meta de una realización personal. O sea, no hay una motivación, no hay algo que realmente impulse a que sea
un estrés positivo, ¿no? Porque el estrés también tiene un aspecto fundamental. Sin estrés no vivimos, nosotros Claro, nos movemos es el y caminamos. motor, Es el va, motor, es un- exactamente. Aquí hay un comentario de una doctora Yolanda Barrios. Ujú. Yo, cuando era interna como médica, un ginecólogo me pegaba en las manos cuando no le ayudaba bien. Según él, yo tenía que entrar con él porque rotaba por ese servicio. Llegué a tenerle pánico. Ya no les pegues a Tantito para que... Sí, No, justamente en el internado, y esta fue una anécdota con un cirujano que entré a ayudarle a una cirugía, como era lo que hacíamos. Terminó la cirugía y y llegué con el doctor y le dije, doctor, ya no me quiere. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Pues es que en esta cirugía no me regañó. fíjate que el maestro Victoriano Yaca, que fue miembro de aquí de esta asociación y fue jefe de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas De nada. navales, Ujú. alguna vez entré a las cirugías con él, nos pinceaba, Y también hay una anécdota justamente con el maestro Y Álvarez decía, Bravo, como que reciba usted la charola, así la tiene que entregar limpia. sí, Y hay cuidado formas, y le contestabas, porque sí, pero no, Es que a veces- no tienes por qué pegarle a nadie. le dije, yo no soy de las Fuerzas Armadas, pero soy juzgado aquí, entonces sí lo hago. Sí, es que es lamentable ver cómo ciertas personas canalizan ese estrés o ansiedad en a veces Y maltratar hasta en un aspecto es que físico. él era, pues él era un alto mando Emocional. en el Hospital Naval Militar, pero llegó a ser el jefe de todo el servicio naval militar. Fue el jefe de los servicios médicos. Bueno, pero aquí también es como lo que comentaba acá la doctora y todo es canalizable. Si Y- vas a estar en un puesto de jefe o jefatura, Y también pues, Julio llegar. Fernández fue miembro de la asociación y fue jefe y de salió de aquí. investigación en perinatología. Se salió de aquí. Y fue jefe de enseñanza e investigación en perinatología. Y también profesor de la NAV. Y era mi adscrito. Y un tipazo. O sea, era pues puro jefe de alto rango, ¿no? Y Yo lo tengo bien. y Julio y Felio Mirabel y Marquesote. Entonces ya, después ya nos llevábamos bien con ellos, pero ellos eran del Hospital General. Era el cochinosaurio, el puercoceronte y todo eso. Ellos ya eran más tratables, ¿no? Muy Pero bien. al maestro Julio Fernández y todo eso, no, mis respetos. Un saludo, por cierto, a Un saludo a Julio todos ellos. Fernández. Les guardo un Gran respeto y un ¿no? cariño Ujú. inmenso, ¿no? Porque sí, Pues sí. tenemos algunas preguntas, no sé si- Encantadísima. y unos comentarios. Quería hacer un cambio ahí en la pila o qué es ahí. Sí, Pues, ¿quiere hacerlo? vamos a un corte y ahorita. ¿Podemos hacer un corte? Y nos vamos, ¿va? Sí. Ujú. ¿Qué preguntan, doctor? Dice, ¿a qué ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75 o visita www.zrproducciones.com.mx. Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.
Regresa, Jaime. Pues ya estamos otra vez platicando con la doctora Alicia sobre desgaste emocional, sí, y sus repercusiones. Y ya tenemos aquí varias preguntas y varios comentarios, por cierto, muy buenos, y vamos a pasarlos al aire. Dice, doctores, ¿a qué se debe que uno explote o tenga sus 5 minutos de ilucidez cuando es el estrés el que el ser humano puede aguantar? Excelente programa, firma Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio, por la pregunta. Pues bueno, como decíamos, el estrés es parte de nuestra naturaleza, es ese motor, esa chispa, esa vitalidad, esa función fisiológica que nos permite generar una actividad, que nos permite movernos, por eso nos levantamos y por eso estamos activos. Y digo que a veces hasta pagamos porque nos provocan estrés, porque si vamos al Six Flags a subirnos a cualquiera de esos juegos que ¡pum! Nos ponen así a toda excitación, todo ánimo. Esa es parte de una respuesta estresante asociada a aspectos positivos, agradables, amigables. Pero esa misma respuesta orgánicamente, y que tiene mucho que ver también con la bioquímica, con la producción de adrenalina, de cortisol, de sustancias que también están llamadas a generar esta respuesta física de que nos va a permitir en un momento dado luchar o salir huyendo. Esta respuesta prolongada va a generar un impacto de inflamación a nivel orgánico, pero también de alteración de las propias conductas. Entonces, el punto, y volviendo a la pregunta de Mauricio, que Mauricio amablemente nos hace, es que saber regular esto es un proceso en la formación que vamos teniendo desde la infancia. Nosotros aprendemos mucho de cómo gestionar nuestras emociones, nuestras respuestas a las situaciones estresantes, como lo vivimos. Hay todo un trabajo bien interesante respecto al impacto en la vida adulta de las personas, de los eventos adversos que se viven en la infancia. Y digamos que la adversidad es parte de la vida. Nosotros estamos viviendo en una situación en donde no faltan las adversidades. No se diga, por ejemplo, en este contexto, ¿no? ¿Cuántas cosas no hemos perdido? Hemos perdido gente amada, situaciones que estábamos acostumbrados, el sentido de apertura, de libertad, de tránsito. O sea, ha sido muy difícil. Pero el punto es cómo se está afrontando eso. Nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Y si nosotros fuimos criados en espacios y viendo conductas en donde la agresión, la evasión, la hostilidad, todo este tipo de conductas adversas era lo que estábamos experimentando, pues es muy probable, como dicen, que se normalice y se reproduce. Claro. Me llamó la atención, doctor, cuando decía, es que si ya no me regaña, ya no me quiere. Es que realmente esto que suena anecdótico, es anecdótico, de que bueno que sea anecdótico en su caso, pero hay muchos casos trastornos muy feos del apego, ¿no? Sí. Que matrimonios o esposas se quejaban de que porque el marido no les pegaba, ¿no? Claro. No, yo lo dije en forma irónica, claro. No, pero como diciéndole... Como diciendo, sí, o sea, bueno, porque si cree que si no me golpea no me quiere, ¿no? Claro. Y son asociaciones, el cerebro es un órgano de asociación y que asocia lo que le funciona para sobrevivir, aunque nos parezca desde otra perspectiva de lo más adverso, pero por eso es el síndrome, por ejemplo, de Estocolmo, ¿no? Cuando se acaba de querer a quien lo maltrata o al agresor, ¿no? Codependencia a veces a ese tipo de trato, ¿no? Exactamente. Entonces, el punto es aprender a regular las emociones y teniendo en cuenta, pues también culturalmente cómo hemos venido evolucionando, pues le diría que por una parte es un conocimiento relativamente reciente que apenas está formando parte de nuestra cultura, pero de manera también lenta en muchos casos, claro, porque todavía persisten estilos de crianza bastante adversos. Todavía es muy común, veía un estudio de la UNICEF que en el caso de México se calcula que más del casi 70% de las familias de los padres consideran que la violencia es una buena forma de crianza, ¿no? Y esto es verdaderamente dramático porque está generando personalidades discapacitadas por la regulación emocional. Y son ciclos que se repiten y se repiten, ¿no? Y ahorita me acaba de llegar a la mente justamente eso, ¿no? Que
estamos como en una, a veces como en una montaña rusa, en la que desde que va subiendo el carrito y tiene esa bajada, pues genera un estrés muy importante. Y esto muchas veces lo traspolo a veces a cirugías, que cuando yo entro al quirófano, pues el estrés que tiene uno dentro de la cirugía, y bueno, uno está estresado porque de repente la pinza no agarró bien el vaso, empieza a sangrar, tiene uno o ve uno un tumor y no sabe, y tiene que hacer una estrategia especial para quitar ese tumor. Y bueno, todo eso es un estrés impresionante durante la cirugía. No les miento si les digo que yo hay veces que salgo del quirófano Bañado. empapado en sudor, Claro. empapado, pero al final digo, ay, qué bueno. Y qué satisfacción, ¿no? Haber sacado eso. Qué bueno estuvo. Ese reto. Y en la noche caigo como tapa de excusado. Pero del cansancio y del agotamiento que da ese tipo de cosas, como que si hubiera corrido un maratón. Ay, de veras que me encantan lo que nos comparten de sus experiencias, porque siento que da elementos para entender la complejidad que es esto, ¿no? Porque, Exacto. o sea, no, yo no digo que no nos estresemos, Ujú. al No. contrario, tenemos que Cirujano es que no entre necesario, estresado a una exactamente, cirugía no sirve. exactamente. No, y el Y hay- estrés es una parte necesaria para poder reaccionar. Claro. Ahora, Si me permiten un comentario, perdón, y digo, y no porque el doctor Kleiman esté aquí, pero que tuve la oportunidad de estar y vi como que el doctor, aunque esté estresado, pero da a su equipo como una Seguridad. sensación de tranquilidad, de yo sé todo, ustedes no se preocupen, y a pesar de que está explicando, digo, uno pues no le entiende porque obviamente no está estudiando medicina, pero a pesar de que está estudiando, hasta te dan ganas de seguir así como, a ver, quiero saber más. transmite que confianza, Claro. seguridad, expertise en lo que está haciendo, ¿no? Es que ese es verdaderamente un tipo de estrés fabuloso y te estamos llamados a desarrollarlo así, pero Además, el tema, a mí me encanta. claro, que es lo que vitaliza muchísimo y Sí, hace muy sí. resistente. Todo esto genera, por ejemplo, una mejor capacidad del sistema inmunológico, de tener unas mejores defensas, de tener... Pero a lo que iba es a esta parte en donde vaya, nuestro cerebro tiene una capacidad impresionante también para automatizar cosas, porque no puede estar procesando cada cosa, ¿no? Y lo que implica el desarrollo, la educación, la formación que tenemos como personas, pues es precisamente ir configurando esas experticias, eso que se va a realizar. Entonces, no está mal que se hagan cosas de una manera digamos, en piloto automático, pero eso nos habla del expertise de las personas, de las profesiones en este caso, ¿no? El punto es cuando se pierde esa capacidad de correlacionar lo que está pasando en el contexto y la propia ansiedad, y se empieza a experimentar como una ansiedad incontrolable, en donde no se siente un espacio de cooperación, de colaboración, y se empieza a volcar en cuestiones hostiles. Por ejemplo, como el doctor, yo le apuesto que el doctor que vimos en este caso, neurocirujano, como ustedes, pues expresa mucho estrés, pero si están también desempeñándose en ambientes muy precarios, donde no tienen las capacidades de respuestas para los pacientes, donde institucionalmente no se les reconoce o se maltrata, hay también ahora el concepto del salario emocional, que es todo ese sentido de satisfacción y de reconocimiento por lo que realizamos y que no es una cuestión monetaria, es una cuestión afectiva, es una cuestión emocional. El problema a nivel institucional es que la mayoría de los cirujanos no ven a sus pacientes o no los conocen. Uh-huh. No, pero luego las propias también instituciones hacia los profesionales, ¿no? Hacia los pacientes y hacia los profesionales. Y hay lugares en donde verdaderamente, digo, mis respetos, porque es un verdadero sentido de vocación más allá de las condiciones adecuadas. Yo, o sea, por ejemplo, recibía pacientes graves en urgencias, se hospitalizaban, muy graves, Ujú.
los hospitalizaba a terapia o a los pisos, salvaban la vida y después, por circunstancias X, los volví a ver y no sabían quién era yo, que era el que los había metido al hospital, ¿no? Y Claro. por una parte, eso también tiene un sentido, ¿no? Porque cuando hablamos, hay algo que se llama de agotamiento por empatía, ¿no? Que es cuando no se pone un límite entre las situaciones de sufrimiento, en este caso de mis pacientes, de las personas a las que atiendo, y yo mismo como persona. O sea, por eso, como profesionales de la salud física, mental, emocional, pues sí es importante saber tener esa distinción sin que eso signifique caer en actitudes inhumanas, ¿no? Pero ahí también el síndrome del agotamiento por empatía, que es cuando me involucro tanto que acabo siendo yo parte del problema. Hay una figura que se me hace muy valiosa como analogía para explicar la importancia de estar uno bien. Es cuando uno se sube a un avión, pues nos dicen que si hay un cambio de presión y van a caer las mascarillas, pues primero se la ponga uno si viene con alguien que necesita ayuda, si viene con una persona con discapacidad, con un niño, uno primero se la tiene que poner para poderle ayudar. Cuando no sabemos generar ese sentido de autocuidado, de autoprotección, de compasión con uno mismo, de comprensión, de respeto y en todos los sentidos cuidado, pues difícilmente lo va a hacer por el otro. Claro. Y entonces más que ayudar, pues nos volvemos parte del problema, ¿no? Al Claro. rato también ya nosotros estamos todos agotados, todos con un Justamente sentido de pérdida. el curso ATLS, que es Advanced Trauma Life Support, que es un super curso y que todo médico Debe de llevar. de cualquier especialidad debe de llevar. Digo, no es nomás trauma, pero es un conjunto de cosas bastante importante que además nos enseña a normatizar la atención del paciente en urgencias y en la calle también. Bueno, el curso, lo primero que pregoniza es cuidados, o sea, antes de atender a tu paciente, tienes que tener medidas de protección universal. ¿Y medidas de protección universal para quién? Para uno. Entonces, antes de que yo toque al paciente, y de hecho en el examen, porque se hace un examen con De certificación, ¿no? pero se hace con una persona viva que está simulando que tiene una herida, lo que sea. Y entonces uno entra al examen y si uno no dice medidas de protección universal y se abalanza sobre el paciente y empieza a darle y ponerle, está reprobado. Primero, medidas de protección universal. Claro. Gogles, cubrebocas, gorro, o sea, guantes. Ya que estás protegido tú, ahora sí te puedes proteger a tu paciente. ¿Cuánto tiempo te tardas en poner unos guantes, unos gorros, cubrebocas y atender al paciente? Eso no va a poner en riesgo la vida del paciente, ¿estás de acuerdo? Y sí tú te puedes poner en riesgo, ¿sí? No tener careta, claro. No tener cuidado con nosotros mismos, y es la misma analogía de las bolsas de presurización del aire. Dice Enrique Sánchez Vera que a él sí le pegan, que entonces sí lo quieren. Sí, un saludo. Sí, un saludo. Sí, es importante, ¿no? Y bueno, pues volviendo a este punto, ¿no? De este agotamiento, ¿no? Es cuando ni siquiera se dan las condiciones para ese propio autocuidado, ¿no? Y se excede también la exigencia, ¿no? Mencionaba el dato comentaba que de las cosas más dramáticas es que hay gremios, específicamente los residentes y en el campo médico, en donde ha aumentado, por ejemplo, mucho las conductas suicidas, las tasas de suicidio, precisamente por este tipo de impactos, ¿no? Y bueno, algunos de las otras características, como estos signos de alarma que nos indican que hay un cuadro clínico que ya se debiera de atender, es cuando también hay este sentido como de despersonalización de que empieza uno a generar un aislamiento,
muchas veces sucede que quienes se dan cuenta son los compañeros o las personas que trabajan. Y uno de los indicadores, pues, es que haya un sentido de negación, ¿no? De que no es eso, ¿no? O bueno, se empiezan a aislar o generar estas reacciones ansiosas, ansiógenas, miedo, temor, depresión. Y bueno, esto, como decía, puede llevar en casos extremos al suicidio, pero también está detrás de conductas como las adicciones a todos los que se les pueda ocurrir, desde las más accesibles como el café, el tabaco, los juegos, los videojuegos, el sexo, las relaciones conflictivas. También se pueden expresar cambios de personalidad, como que también puede haber sentidos como de culpabilidad, de vergüenza, de autoinmolación, como un sentido de carga excesiva, de que pues ya para qué estoy por acá si no puedo dar respuesta. O sea, verdaderamente es un tema que como les decía, la propia Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido como uno de los principales factores riesgos para el sano desarrollo en los ambientes laborales y también pues en los espacios de convivencia en distintas áreas en donde nos presentamos. Y bueno, pues ustedes tienen un chorro de experiencias y de vivencias que nos hablan de la importancia de poder en la residencia justamente de aquí en el Hospital Español, pues era una residencia muy dura y sí, bueno, sí había jerarquías de mandos de R1, R2, R3 y bueno, pues yo nunca me opuse a ese tipo de jerarquía. En lo que sí me oponía era en la forma. Muchas veces. ¿Por qué? Porque hay formas de pedir las cosas ahí. Claro. Oye, mira, estás mal con tus expedientes, te voy a solicitar que te pongas, por favor, porque se nos está acumulando el trabajo, etcétera, etcétera. Y no, oye, hijo de tu padre, ¿por cuál que te crees que te vamos a correr? Y especialmente aquí el estrés que teníamos era un estrés bastante importante. O sea, día a día con nuestros maestros, que paz descansen, no era una clase normal, era un examen diario. Imagínense, diario un examen. Y ahorita lo que les digo a mis pacientes, porque le hice un examen y entonces una de mis alumnas entró llorando al examen. Le dije, a ver, tranquila, ¿por qué lloras? Porque estoy estresada, doctor. Le dije, esto es un examen que lo peor que te puede pasar, así le dije, es que te repruebe y se acabó. Pero quiero que sepas que en tu día a día, cuando tengas a tus pacientes en tu consultorio, no me van a dejar negarlo. Claro. Es un examen porque cada paciente que entra es un examen para uno. Es lo que yo digo. Imagínate que cada paciente que entra a tu consultorio llores por estar estresado. Claro. Y ahí sí, tú cometes un error y vas en contra, o sea, ya no te van a reprobar. Vas a poner en riesgo la vida de una persona. Exactamente. ¿Sí? Entonces fue lo que le dije, tranquila, y debes de manejar ese estrés. Exactamente. Y hubieras dicho, por lo pronto dame un café. No, por lo pronto le hice el examen y agarré todavía, le puse 10 de calificación, le dije, aquí está, le digo, y sácate de aquí y ya no te quiero ver. Ahora suspendo. ¿Qué necesidad? Sí. Como dijera nuestro filósofo, ¿no? Sí, ahorita que lo escucho, yo creo que el punto, una de las claves es que se confunde a veces el rigor, la autoridad, la firmeza, que son fundamentales para una buena formación profesional y en todos los campos. O sea, si no tengo un sentido de rigor, de cumplir con las cosas, de orden, de disciplina, etcétera, pues realmente no, para formar que se está en el campo de formación de personal, pues no se tiene un buen ejemplo, ¿no? Pero hay una línea en donde ya hay un abuso de autoridad, donde ya hay agresión, donde hay hostilidad, donde ya se está humillando a las personas. Pero fíjate que hay la creo que contraparte esa no hay que también, cruzarla, ¿no? Hay alumnos que transgreden la línea. Claro, a mí me han tocado alumnos que, oye, ¿qué es?
O sea, no es malo que te hablen de tú los alumnos ni nada, pero hay alumnos que, oye, es que no nos acostamos juntos ni nada. No es malo que me hables de tú, pero hay modos, hay formas, o sea, Claro. hay ciertos límites en las cosas, pero es que hay alumnos que ya ahora te quieren tutear Sí, y claro. rompen la barrera No. del respeto, ¿no? Ujú, Yo ya quisiera ver que tú tiras al maestro Álvarez Bravo. Sí, Ahorita no estaría aquí. Sí, no sé si te ha pasado que te llega algún alumno y que a mí me pasó en la Universidad Tecnológica, que ahí pues teníamos muchos alumnos de posición económica y llegaban y, oye, dice, tranquilito, ¿no? O sea, las cosas no son así, por esto, esto. ujú, Seguimos ujú. así y no me afecta que me hables de Claro. tú, pero hay manera. Claro, No, claro. y el manejo de ese estrés durante la residencia fueron 3 años de 3 años. Digo, no en vano Ujú, ujú. no peino canas porque no peino. Porque ni- Entonces, pues obviamente sí fueron 3 años de un estrés diario. Y yo creo que eso era parte de la formación que nos daban nuestros maestros en aquella época. Y yo recuerdo un compañero mío que el primer año me agarró y me dijo, toma mis libros porque yo ya me voy de aquí. Y yo le dije, vamos, te echo una mano, estudiamos juntos. Me dice, no, porque me estoy volviendo loco. O sea, del estrés. Ujú. Así de fuerte era eso. Claro, claro. Yo ya tomé una determinación, yo ya llegué hasta aquí. Te regalo mis libros. O sea, me los heredó. Digo, me agrada, o sea, la distinción, pero con mucho gusto yo te echo una mano y si seguimos la residencia juntos, con mucho. No, me estoy volviendo loco del estrés. Sí, Imagínate, hay Y gente ese- que no ujú. tolera, ¿no? ¿no? Pero creo que también es una gran reto y una gran responsabilidad, o sea, aprovechar esos recursos, o sea, porque si hay una persona, un estudiante que ya se chutó la secundaria, la prepa, la especialidad, las áreas de concentración, y hacerlo sentir que va a la perdición, que tiene que aquí es el maltrato, que aquí es... Yo se los digo también desde otro campo que lo he visto, pero mi hija, por ejemplo, que felizmente ayer anunció que era su última clase en la licenciatura de física, de entrada les dicen, ¿saben qué? Que aquí el que no se deprime se suicida o cosas por el estilo y con la punta. Entonces digo, ¿por qué tratar así a los jóvenes que traen toda una expectativa, Claro. una disposición, una apertura de mente, una capacidad, una potencialidad? ¿Por qué empezarles con la bota encima? ¿Por qué decirles que son unos incapaces? ¿Por qué decirle que aquí los que mandan son... A mí eso me parece verdaderamente lamentable y yo creo que no en balde países desarrollados lo somos porque no apreciamos el potencial del capital humano, de las personas. Y se maltrata y se generan estos ambientes. Digo, no es propio nada más de los países subdesarrollados, es propio de la condición humana en buena medida, pero tiene mucho que ver con el desconocimiento de estos elementos que tenemos, de lo que somos como especie y que estamos llamados también a generar una grandeza, un sentido de grandeza y sin embargo empezar así con ese sentido de humillación, a mí me parece verdaderamente lamentable Pues, porque se pierde mucho potencial Yo en creo el que camino, hay ¿no? que saber llevarlo. Yo me acuerdo, Exacto. mi maestro Álvarez Bravo no humillaba, pero sí tenía una mano muy fuerte. Y es más, cuando uno pedía o quería entrar a hacer la residencia, se entrevistaban con él. Y no, era una persona que no le podía uno sostener la mirada de ese tamaño. Entonces estaba uno así como con el sombrero, ¿no? Y dijo, a ver, mijito, así nos decía. Aquí es escuela de oficiales, no de tropa.
aquí salen oficiales. El maestro Yaca, que salió de aquí, Sí. Julio Fernández de Alba, que salió de aquí, y varios más. Y así nos decía aquí. Y para esto, no cualquiera, dice. Aquí hacemos exámenes orales cada 6 meses. El que repruebe se va a su casa. Y ya, se perdió. Ya ni se diga pues toda la universidad, o sea, primaria, secundaria, la universidad, el internado rotatorio, porque nosotros hacíamos internado rotatorio, Sí, sí, y que todavía era en la rotatorio. residencia le digan a uno adiós, bye, se acabó tu residencia. Ya, y tienes que salir a la calle a traerle dinero a la casa. Porque ahora ya se entra directo a la especialidad, pero antes se hacía el rotatorio. Sí, y bueno, pues imagínense el estrés de decir, ya no me reprueban. Si me reprueban, la consecuencia última es que aquí se acabó mis estudios y mi futuro. Era bastante difícil, pero Pues son personajes que forman verdaderamente y qué valioso, ¿no? Qué maravilla. Qué Era bueno que todo no un falte, personaje. ¿no? Y de repente era como que hay una rayita, ¿no? En donde... Y esa es la complejidad del ser humano, ¿no? Que hay que saber transitar esas fronteras, ¿no? Saber cómo, Claro. hasta qué punto le estoy... Y Ahora sí lo que más le estoy- curioso del asunto es que después de eso termina uno y quiere a uno a estos maestros, al maestro Álvarez Bravo. Yo siempre lo estimé, lo quise mucho. Al maestro Efraín Vázquez Benítez, que yo fui su pupilo, vamos. Y era una persona que entraba al quirófano y todo el mundo se cuadraba. Y me decía, doctorcito Kleiman, usted su lado y yo mi lado. Y bueno, pues lo estás haciendo mal. Por favor, deje. O muy bien. Wow. Le daba a uno alicientes y bueno, pues formaba. Y soy lo que soy fue justamente por ellos. Sí, claro, hay que reconocer la gente que, a pesar de su Mano carácter dura. y todo eso, pues sí. Yo les preguntaría, ¿en algún momento en esas circunstancias se sintieron humillados? Pues era el Ocasionalmente. carácter, ¿no? Ocasionalmente. Era su Y bueno, pues, formación. humillado, pero dependiendo, porque teníamos varios maestros, y dependiendo del maestro, había unos que sí humillaban. ¿Sí? Pues yo Sí. creo que era la formación que traía, ¿no? Y bueno, pero para evitar eso, Ujú. pues me comían los libros porque al día siguiente yo sabía que si el maestro obligaban, te Gutiérrez preguntaba. Murillo me iba a preguntar, yo Había que sabía que contestarle. tenía que contestarle y Y tenía bien. que saber todo, porque las clases con él se sentaba. Usted sentías tú que Esa es la parte emocional. sentías es el cuerpo, el marcador. que con el dedo te atravesaba, Sí, sí, se sí. quitaba los lentes, Aquí yo los tuve chupaba de así, profesora. y decía, lo escuchamos, así eran sus clases, lo escuchamos. Entonces se levantaba uno, hoy vamos a ver los huesos de la pelvis. La pelvis es unos huesos así que están de esta forma, y él así. Ya acabó, hasta que se le acaba uno la gasolina, ya acabó. Pues sí, todo lo que, una hora hablando de Los huesos. los huesos, que sí, la forma, que sí. ¿Ya acabó? Sí. A ver, el hueso, y todo así de memoria, tiene un hoyito. ¿Cuánto mide ese hoyito? Pues tanto. Ni en las elefantas, doctor. Y luego, era un privilegio, fíjense, era un privilegio que el maestro le preguntara a uno. Porque si uno
no le contestaba Ajá. o decía, no, pues hoy no estudié, maestro, siéntese. La siguiente clase quería uno sacársele. Usted está muerto. Cuando el maestro Gutiérrez murió, mataba a alguien, Ya. Ya. Mejor me corto las venas. entonces era un privilegio que te preguntaran. Sí. Entonces decía, no, ojalá que no me pregunte, pero si no me pregunta, ¿será Sí. que estoy bien? Bueno. O que O ya no existo. Para ya él. me mató don Enrique. Ujú. Pero era un privilegio que te preguntara. Y tenemos pues más preguntas. Aquí hay uno de Bárbara Ramírez, dice, doctores, yo tengo 2 años confinada en la pandemia y cuando más o menos ya tienen programado mi regreso al trabajo, viene otra y ahora me dicen que en diciembre probablemente regresaba el 15 de enero y viene Omicron. Ya estoy muy estresada, pues toda mi vida he trabajado, ya me ando por regresar a la oficina. Estoy tomando la sertralina, que es un antidepresivo, y para estar un poco más tranquilo, pero la verdad es que ya no sé qué hacer en casa. Hay muchas cosas que hacer, pero no es lo mismo. Saludos. Pues el consejo. ¿Cuál es el consejo para Bárbara? Pues es el tema yo le recomendaría la práctica de mindfulness, porque precisamente el punto es generar una utilización de nuestros propios recursos para tener un buen manejo de nuestros estados emocionales. Y pensar en que se pueda depender de los antidepresivos, pues es también estarle haciendo una carga al hígado y al organismo que no es sustentable a largo plazo. Entonces, un punto también importante y que a lo que se enfrentan muchas personas que están en la etapa del retiro o que ya consideran que es lo procedente, es que precisamente estos ambientes tan estresantes, tan intensos en que se viven, también generan como un efecto de adicción. Entonces vienen cambios en la actividad y se siente como una especie de bajón muy, muy intenso, ¿no? Y ahí sí hay que hacer mucho trabajo terapéutico, emocional, y que aprenda a gestionar, a disfrutar otras actividades, otros espacios, cosa que muchas veces se pierde de la dimensión de esos otros por estar muy concentrados. Y bueno, son vidas profesionales, trabajos, trayectorias que se agradecen, que son lo que construyen nuestras sociedades y nuestro desarrollo, pero que también es importante que se dé ese paso hacia un disfrute, hacia un sentido. Yo me creo que he escuchado, ¿no?, la palabra de jubilación, viene de júbilo, algo que vamos a disfrutar, que algo que ya hemos cultivado y que hay un sentido de merecimiento y de placer, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues sí es parte también de un trabajo personal que se recomienda mucho, porque cuando estamos tan 100%. clavados en la dinámica, se vuelve uno, como dicen, workaholic, ¿no? Adictos al trabajo, y cuesta mucho trabajo precisamente cambiar los ritmos de la actividad, ¿no? Sí, es que precisamente es tener un equilibrio en todo, porque es lo que pasa Exacto. igual hasta con lo que comentaba el doctor, cuando la vida igual de un residente, se acostumbran a la misma carga de trabajo ya después como médicos, y ya después cuando llega a cierto punto, cierta Sí, edad en la que ya se tratan de jubilar, toman unos días de descanso y dicen, no, es que ya pasó 1 hora, no estoy haciendo nada, no, ya van 2 horas, no, tengo que hacer algo. Vuelve esa angustia y ese estrés por no hacer estas cosas, como lo que pasa ahorita con esta Bárbara que escribió. Claro. Es encontrar un equilibrio en todas sus actividades. Y por ejemplo, ahorita por la pandemia está trabajando en casa, pues que vea otras alternativas. Si se puede hacer su trabajo vía remota, ¿qué puede hacer ella para hacerlo Claro. pues más placentero, Claro. pero tener un equilibrio en todo el aspecto de trabajo, en su casa, con la pareja, con sus hijos, en la actividad deportiva, todo lo que tenga o pueda hacer? Claro, exactamente, sí. Pues tenemos más preguntas. Dice, doctores, todos en algún momento hemos tenido jefes prepotentes que hacen su trabajo así y en vez de ser estimulante te apagan. Gracias por el programa, Fausto. Sí, comentaba que precisamente buena parte en buena medida, esto que se planteó de la norma 035 para evitar los riesgos psicosociales en el trabajo, pues tiene que ver con evaluar que haya realmente ambientes estimulantes, ambientes en donde la gente sienta un sentido de aprecio, de realización, de bienestar, de que lo que se está llevando a cabo vale la pena. Y
Y tristemente, en muchos casos se normaliza ese tipo de personalidades. Y no solamente se normaliza, sino que en algunos casos hay ciertas conductas que parecieran ser, que realmente son funcionales, ¿no? Digo, si necesitas tener a alguien que actúe como capataz y la gente también retroalimenta eso, pues se vuelven ahí círculos viciosos, ¿no? Como hay pacientes Parte de las que les experiencias encanta vitales. que las regañen. Yo no he regañado ni me gusta regañar a mis pacientes. Que vienen porque por su regaño, ¿no? De vienen por entrada. su regaño. Ay, doctor, ¿me va a regañar? No, pues yo no regaño. Si no regaño a mis hijos. No, pues sí, claro. Pues sí, pero pues digamos que es parte también de las experiencias adversas que nos toca vivir Pero hay y que de doctores todo sí eso regañan. aprendemos de uno mismo, ¿no? Sí, los regañan. Sí, sí, sí. Doctores, en esos 5 minutos de enojo es cuando una persona hace cosas de las que se arrepiente toda la vida. Gracias, Mike. Pues sí, les decía de esa parte que es el secuestro de la amígdala, ¿no? O sea, se hacen reacciones muy impulsivas, no se reflexiona, no siempre, se dejan de dimensionar muchas cosas, se deja de perder el sentido de empatía, entonces pierdo la noción de que lo que pueda decir, hablar, hacer, te puede lastimar, puede generarte un daño, una herida emocional, afectiva, la relación. Y bueno, precisamente eso es parte del hecho de que como seres humanos, solamente entre seres humanos nos generamos ese sentido de daño, de sufrimiento, de agresión, ¿no? Porque sí nos afectan los aspectos de nuestro contacto con la naturaleza, pero no es lo mismo que me caiga una piedra por accidente al que alguien me la aviente. Claro, ¿no? Ya es distinta la relación, dice, la reacción. ¿Qué se hace o cómo actuar con ese tipo de gente? Excelente programa, Yolanda. Pues una parte que yo recomiendo es entender, tener este sentido de compasión en el sentido de poder entender que esa persona trae su propia biografía, sus propias experiencias, que trae su propia configuración, por decirlo de alguna manera, en donde aprendió ciertas conductas y tratar de establecer los límites que en donde eso no lo vuelva un factor de sufrimiento, de daño para mí mismo, ¿no? O sea, hay cosas que yo puedo controlar. No puedo controlar la actitud, sobre todo si hay una relación de autoridad, pero sí qué reacción voy a tener yo ante eso, ¿no? Y cómo me voy a proteger. Claro. Y pues, en ese sentido, saber establecer límites, ¿no? Y trabajar en eso, porque muchas veces sí es necesario. Dice, hay personas que disfrutan lastimando y humillando a la gente, y por desgracia nos acostumbramos a eso. Y no solo en el área médica, en mi trabajo seguido mi jefe hace lo del ejemplo que ponían de la secretaria. Excelente programa y qué bueno que toquen esos temas. Nos lo manda Carlos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Sí, tristemente estas imágenes son parte de cámaras que dan y que son parte del día a día. Yo creo que está también precisamente esta idea de la psicoeducación, que es tratar de entender cómo somos, por qué nos portamos como nos portamos, también nos ayuda mucho a entender al otro. Y cuando se genera un sentido de comprensión, de atención, a veces la gente realmente empieza poco a poco a cambiar, ¿no? Empieza a notar que... Y es como todo, ¿no? Un hijo golpeado va a ser un padre golpeador. Sí, un residente maltratado va a ser un jefe maltratador. Normalmente la tendencia. Pero yo creo que no debe de ser la regla. Pues yo tuve gente también cuando yo fui residente abajo de mí y que yo recuerde nunca los maltraté. Porque tu estructura ética, educacional, moral, formativa fue diferente. Es el gran reto, ¿no? Generar espacios de desarrollo y formación donde haya firmeza, donde haya todo, pero no de él fue diferente. Su control emocional fue diferente. Sí, es que una cosa es que una persona tenga una personalidad firme y te motive a ser mejor y dar lo mejor de ti, a ser un abusador, exactamente. Claro. Acá dicen que hay personas que se sienten seguras al agredir a otras. Que construyen ese sentido, ¿no? De seguridad con base en el maltrato, ¿no? Pues, sí. Pobres.
Así ahí el punto es precisamente esa idea de la autoformación y con autoconocimiento, porque cuando se detecta eso, pues sencillamente se trata, bueno, no, nada sencillo, ¿no? Pero es dejar de retroalimentar esos círculos, ¿no? Y saber generar ciertas conductas en donde, ok, hasta ahí, ese es tu paquete y no la forma en que yo me vinculo, ¿no? Este está interesante. Dice, soy padre de familia y a veces los problemas y las situaciones hacen que nos desahoguemos o desquitemos con nuestros hijos o esposas. Está mal, pero a veces lo hago sin pensar y después me arrepiento. Para mí, pero ni cómo disculparme. Excelente tema, Cristiano. Híjole. Yo les diré y los Ya no hay invito. para atrás. Ay, caray. Yo los invito a que en algún momento tratemos el tema del trauma, porque muchas de esas conductas lo que están expresando son impactos traumáticos no procesados. Y eso es todo un trabajo que se tiene que realizar idealmente para entender por qué exploto así, por qué me vuelco y agredo y luego me desconozco, digo, yo no quería hacer esto. Ya después viene el Y tiene- arrepentimiento. exactamente, y tiene que ver con experiencias que se tuvieron, situaciones adversas Pero ya agredió. que se tuvo en algún momento de la vida y que están reactivando memorias que hacen actuar de esa manera sin contextualizar que ahora estás en una situación distinta, que ya no eres el niño el que te golpearon, el que hubo que hacer esto, sino que tú eres ya el Claro. padre o Fíjate, esto está interesante. Dice, nosotros venimos de una generación donde se decía la información con la regla entra, o más bien la letra con sangre entra. Y creo forma personas de respeto, no como hoy, que no se les puede decir nada porque ya te quieren demandar. Gran programa, Mauricio. ahorita ahorita que dijo eso de la letra con Sangre. con sangre entra, ahora me gusta mucho desde el campo de las neurociencias, dicen la letra con dopamina entra, la Sí. letra con oxitocina Sí. entra, porque es más noble, ¿no? Pensar Claro. que si lo hacemos de una forma generosa, amable, tenemos muy buen, sobre todo al punto que también se ha visto, es que asociar la formación, la educación, el aprendizaje con el miedo, que me van a castigar, puede traer buenos resultados inmediatos. El alumno pasa con 10, se aprende todas las cosas y saca la calificación y cubre la expectativa de esa persona que maltrata, pero no se genera una asociación, se tiende a no generar, en donde haya un amor, un gusto por el aprendizaje, por el desarrollo. Generalmente son personas que dicen, ya saqué la licenciatura, ya saqué la carrera, la prepa, lo que sea, ya no quiero saber nada de estudio, ya no quiero. Y no se trata de eso, el desarrollo de nosotros como personas, nuestro potencial, nuestro cerebro, nuestra mente, estamos capacitados para estar continuamente aprendiendo, expandiendo nuestros horizontes, y esas conductas no ayudan a alimentar ese sentido de curiosidad, de expansión, de amor por lo que se hace. Y de aprendizaje. Y así no logramos verdaderamente impulsar el desarrollo al que estamos llamados, ¿no? Y mucho más si se trata de jóvenes, pues ahora sí, reitero, pero qué necesidad, ¿no? De maltratarlos. Tienes otra. El problema es que si ni en casa nos gusta estar, el trabajo es nuestro desfogue y si nos lo quitan, problemas graves pasan. En casos así, ¿qué nos recomienda hacer? Saludos y excelente tema, Sonia. Hay una investigación muy interesante, a ver si en algún momento hay oportunidad de comentarla con mayor detalle, pero es la investigación más larga que se ha hecho a lo largo en una institución. Esto lo hace la Universidad de Harvard desde los años 30 del siglo pasado, en donde han venido dando seguimiento, ya son como 5 o 6 generaciones, dando de manera muy puntual qué es lo que siente que la gente, que le da sentido y cómo se va desarrollando cómo se va experimentando, ¿no? Y ha habido casos, ahí ha habido personas que van desde las situaciones más adversas de pobreza, de carencias, hasta personas que han nacido con todas las necesidades satisfechas y más. Y lo han seguido a lo largo de todos estos años. Ya lleva como alrededor de
80 años la investigación, lleva varios directores, pero el punto es que lo que se ha encontrado es que es la calidad de los vínculos humanos, de las relaciones que se tienen, lo que genera un sentido de plenitud y satisfacción en las etapas más avanzadas de la vida. Entonces, lo menciono con esto porque realmente vale la pena trabajar nuestras relaciones y ver qué es lo que nos hace en un momento dado cultivar relaciones con un sentido de hostilidad, de aversión, de rechazo, porque esas son cosas que traemos cargando a lo largo de la vida y muy probablemente radicadas en nuestras experiencias infantiles y cómo vivimos eso que ahora se conoce como la etapa del neurodesarrollo, que es cuando se va a estructurar nuestra conducta, nuestra conciencia, nuestro sentido de ser, nuestra identidad. Y si en esa época vivimos situaciones adversas que nos hicieron alterar nuestro sentido de autoestima, de autovaloración, pues va a ser muy probable que las relaciones que vayamos teniendo a lo largo de la vida sean complicadas y eso nos genera un estado de malestar. Pero pues son procesos que vale la pena llevar a cabo, ¿no? También terapéuticos. Sí se siente que hay un malestar, un sentido de sufrimiento, de no estar bien con lo que estamos en nuestras relaciones. Yo le invitaría a que buscara ese tipo de ayuda profesional. Y no, y más que nada también que se conozca también desde el punto de vista propio como persona, porque Claro. también es saber por qué no le gusta estar en casa. Exactamente, Ahorita, porque exactamente. no me gusta estar con mi familia, porque estoy sola, porque no tengo nada que hacer, porque no me gusta estar conmigo misma o hacer algún tipo de Exactamente. actividad. O sea, es también conocerse como persona y ver todo este tipo de situaciones. Claro, decía este tema de la autoestima, porque pues si uno no está bien con uno mismo, es muy complicado estar con los demás, ¿no? 100%. Ujú. Saludos a Sonia Martínez Mesa, que nos está escuchando de Médica Integral Fátima. Y bueno, pues también Cuquita Cardoso nos saluda. Y Bárbara Ramírez, porque no hemos visto al doctor Rojas desde hace 8 días, pues porque está trabajando. Nos acaba de hablar que está saliendo de una cirugía. Por eso no está el doctor Rojas. Porque Acá también en Instagram, Nelly, Rubén Canales están saludando. Muchas gracias. gracias. Dimitri S, Cuquita Cardoso, que ya lo comentó, y Fermín H. Saludos. Y Ana nos está saludando también. Ana Salud. Muchísimas gracias, muchísimas saludos. gracias. Hacemos con los... Es que a pesar luego haces uno con el ojo acá y con acá, pero es que como estas redes nos conectan. Sí, Pero muchísimas gracias, precisamente me querías dar las gracias. el doctor Gabriel, pues está siempre trabajando mucho, andaba con el doctor Asael Bonola, y bueno, pues sabemos que él anda siempre muy activo. Esperamos que todo vaya muy bien. Sí, pues si me permiten, quisiera nada más para, Sí, claro. para cerrar que No, sí, todavía este hay. tema del agotamiento, pues que sí importa atender las señales, ¿no? A nivel clínico, ahí se han establecido como niveles de gravedad y de necesidad de atención. Cuando se habla de un nivel leve es cuando la persona siente así como un sentido de malestar, pues son quejas vagas, un sentido de cansancio, dificultades de iniciar las actividades, de levantarse o de estar así. Digamos que es una lucecita amarilla que no hay que dejar pasar, ¿no? Ya más grave es cuando hay un enlentecimiento, cuando ya cuesta trabajo, me siento más limitado para hacer las cosas, o de plano hay un sentido, una necesidad de aislarse, como que se empiezan a ver las cosas de manera negativa, como que esto a lo mejor no va para mí, empiezo a dudar de una manera muchísimo más marcada, ¿no? Esa es una parte ya más marca, un grado más notable, ¿no? Ya una parte ya más grave es cuando empieza a haber un sentido de ausentismo, de rechazar las actividades, o se empieza también a abusar de ciertos consumos, de drogas, de alcohol, de tabaco, de lo que sea, ¿no?
Ya una cuestión extrema es un aislamiento muy marcado, colapso, sensación de colapso, o sea, la gente, como dicen, literalmente se quema. Cuadros psiquiátricos en donde pierdo la noción de dónde estoy, de disociaciones o situaciones de esa naturaleza, o ideaciones o actitudes, conductas suicidas. Entonces, vaya, para no dejar que las cosas vayan progresando, creo que vale la pena atender cuando se estén generando estos estados de malestar que nos hablan de una situación que vale la pena no dejarla escalar, ¿no? Muchísimas gracias por su atención, por esta oportunidad de platicar con ustedes. Hombre, muchas gracias. Sí, puedes dar Aquí sus datos. dice Ya, eso nos Ernesto pasó. Santillán, Gracias. papá, agotémonos, pero seguir aprendiendo para ser mejores seres humanos y sobre todo profesionistas. Gracias, Ernesto, padre. Y bueno, pues va a estar este mismo mes con nosotros. Ahora sí que no sé, dependiendo de lo que me digan. Sí, soy como... Este mes y ya nos ponemos de acuerdo. Ujú. La próxima semana viene Ana. Ana Cerón, por el Día del Amor. Y la amistad, sí. Sí, ¿verdad? Se va a poner bueno. No, Sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues Es no un sé honor, si quieran comentar Muchas algo mis gracias. compañeros. No, al contrario, Alicia, muchísimas gracias. Tu participación, como siempre, excelente. Nos llevamos a casa, aunque sea un poquito, de lo mucho que nos acabas de dar. La verdad es que, pues, yo realmente te felicito porque la forma en que viertes estos conceptos, pues no Muy es fácil. profesional, muy profesional. Y es muy, muy profesional y bueno, pues no me canso de agradecer. Muchísimas gracias. Yo Al a contrario. ustedes también, mi agradecimiento hacia ustedes. Sí, como siempre, un Muchísimas agradecimiento. Y también a todo el auditorio que A nos nuestra escucha y audiencia, todo, sí. también a nuestra audiencia, agradecerles y también si se ven en una situación así a nivel laboral, actualmente ya también en varias empresas, hospitales y todo, ya se cuenta con el apartado de psicología para también ya tratar este tipo de problemas, que también ha visto obviamente que repercute pues en todo el ámbito, más que nada pues a nivel del trabajo, que se acerquen a su empresa o hospital, pregunten si se cuenta con una área así y pues adelante. Claro. Están los datos de la doctora Sí, ahí han en estado pantalla, Sí, Para- han estado pasando. por si quieren Sí, muchísimas contactarla gracias. para Sí, su les digo que atención yo mi privada. formación como psicoterapeuta, les digo Ajá. que los médicos son ustedes y todo mi respeto y reconocimiento y agradecimiento, igual que de nuestro querido equipo de producción. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pues sí, Qué gracias a amables. toda la gente que nos hace favor de escucharnos y que hace posible este programa. Nuevamente a la doctora Alicia Ortiz Rivera, que ya es parte de este programa. Muchas A mis gracias. qué compañeros, amables. al doctor Jaime Kleiman, al doctor Gracias. Ernesto Santillán, Gracias. a Sai, a Alex y por ahí a Rita, que nos hace favor también de apoyarnos. Y que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Gracias. a todos. Hasta pronto. Gracias. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75 o visita www.zrproducciones.com.mx. Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.